La siguiente mesa está titulada Contrataciones con el Estado y la moderadora a cargo de esta es la doctora Salomé Reynoso Romero, quien es árbitro y también consultora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Primero quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos por la invitación y felicitarlos por su aniversario número 20. Hace aproximadamente 7 años que tuve la oportunidad de trabajar aquí y debo reconocer que mi interés surgió dentro de este centro. Y qué mejor celebrarlo hoy, estando aquí compartiendo el panel con tan prestigiosos profesionales. Esta mesa está nominada como Contrataciones con el Estado. Sin embargo, los temas que se van a abarcar se van a circunscribir al papel del OCE y su relación con el arbitraje, que van desde el rol del OCE, opiniones consultivas, lineamientos para la elección de árbitros y el Sistema Nacional de Arbitraje SNA. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Ana Teresa Revilla Vergara, quien en el año 2016 fue la presidenta ejecutiva del OCE y ahora se desempeña como jefa de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores y es miembro de la Corte de Arbitraje del CARPUC. La doctora Revilla reflexionará sobre el rol del OCE y el arbitraje en el Perú. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Les cedo la palabra por un espacio de 15 minutos. Gracias por la invitación. Es todo un gusto para mí compartir con ustedes algunas ideas. Yo voy a ser un poco crítica para poner un poquito de salsa picante a este tema tan interesante y apasionante. Hemos venido trabajando hace muchos años con un grupo maravilloso, con el doctor Ricardo Salazar, y justamente quienes me acompañan en la mesa, con los 3 varones, estuvimos trabajando en esas épocas maravillosas del OCE y encuentro en el auditorium también algunas caras conocidas que en verdad creo que el CONSUCODE de aquel entonces era un espacio lindísimo de trabajo en donde se creó mucho, pero tuvo retos muy importantes y retos que se mantienen a la fecha y que espero puedan ser bien resueltos por la nueva presidenta ejecutiva, por la presidenta ejecutiva actual, Sofía. El Estado peruano, a partir del 26.850, creó esta figura del arbitraje obligatorio para todas las entidades públicas. Esto que nosotros nos parece normal, porque ya tenemos más de 20 años en esta situación, fue un hecho realmente histórico y lo que hizo fue masificar una herramienta que funcionaba muy bien para los sistemas privados en asuntos comerciales de manera obligatoria para todo. Entonces, esto generó 3 problemas que los vamos a identificar. El primero, al ser el Perú el primer país en el mundo que puso el arbitraje como obligatorio para resolver estas figuras que se producían con las controversias de las adquisiciones de bienes, servicios y obras, lo que hizo fue forzar la figura del arbitraje. El segundo problema es que el Estado no estaba preparado para ello. Y el tercer problema, que es que el arbitraje, siendo esencialmente voluntario, es un acuerdo entre las partes, al exponer su obligatoriedad, la voluntad de la entidad que tiene que someterse al arbitraje queda fuera. En relación al primer punto, desde el momento que se crea la figura del arbitraje como obligatoria para todos, ¿qué temas tenemos acá? Primero, el arbitraje se basa en la confianza que inspiran los árbitros. Generalmente son profesionales especializados, resuelven los casos con justicia y equidad, pero utilizan la reserva como principio. Y esto es totalmente contraproducente a un proceso público, donde el principio es la transparencia de absolutamente todo. Se afecta mucho la seguridad jurídica, porque inicialmente los árbitros resolvían en base a lo que decía el Código Civil. Una persona que yo apreciaba muchísimo, el doctor Silva Santisteban de Noriega, exdefensor del pueblo, tenía entre sus laudos basados en Código Civil.
Y eso para los funcionarios públicos y los que trabajamos con contrataciones en un despropósito. Bueno, después se tuvo que modificar la ley y se tuvo que poner expresamente que los laudos tienen que basarse en lo que dice la ley de contrataciones en primer lugar y supletoriamente en las otras normas. El arbitraje no genera precedente vinculante. Un árbitro puede resolver de una manera y después resolver de otra manera. Y no pasa nada. Eso en la administración de justicia o en los tribunales administrativos es un despropósito. Tú no puedes, o sea, si tú encuentras un vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado que te hace, te resuelve una figura completamente distinta, eso se lo sacas en cara. Y acá en los laudos no pasa nada. O sea, es una cosa como normal. Eso no creo que sea correcto y es algo que creo que se tiene que estudiar. El segundo punto, el Estado, no estaba preparado para la masificación de los arbitrajes. Tomemos en cuenta que el Estado compra grandes cantidades y ningún país en el mundo lo tiene. O sea, yo me pregunto, ¿fue la salida correcta? No sé. Las oficinas de Procuraduría Pública no tenían ni idea, han estado a marcha forzada preparándose. El OCE tuvo que crear todo un sistema para intentar dar garantías de funcionamiento a este mecanismo de una manera masiva y simultánea. Es un trabajo muy meritorio el que hizo el OCE. En muy poco tiempo elaboró rápidamente directivas para impulsar el arbitraje y ordenar un poco esto. Un primer aspecto importante en el cual se manifestaron muchos árbitros en contra, recuerdo bien, fue cuando se dispuso la publicación de los laudos. Me acuerdo el director de arbitraje de aquel entonces, que era el jefe de acá, del doctor de acá en la mesa, me contaba que de la Cámara de Comercio se lo habían venido a comer porque se le había ocurrido publicar los laudos. Que eso atentaba contra la figura del laudo, pero es que así era, pues. Estamos a una figura que se obligó a ser masiva y algo elemental, y él me decía, mira, algunos árbitros ni siquiera trabajan en nada, uno solo de los árbitros hace el laudo y los otros dos lo único que hacen es sumarse y punto. Entonces ya con esto se evidenciaba también un poco el rol de cada uno. Fue difícil, pero el OCE avanzó de a poquitos, fue avanzando y después sacaron un montón de directivas. Bueno, la primera que he encontrado es una del doctor Ping, en el año 99. Ustedes pueden encontrar un montón de directivas en las cuales van pauteando los procedimientos para designación de árbitros, para instalaciones de arbitraje, de tribunales arbitrales, las tablas de gastos, etcétera, etcétera. Actualmente, de las directivas que tenemos en el OCE publicadas, después de lo que es procedimiento de selección, la que tiene mayor cantidad de directivas es justamente conciliación y arbitraje. O sea, para que vean cómo le ha demandado atención y preocupación. Y dentro de esto, pues, está todo relacionado al rol actual que tiene el procedimiento de designación residual, procedimiento de inscripciones, de renovación de nóminas, etcétera, etcétera. Pero frente a este rol importante que viene asumiendo, OCE, una de las cosas interesantes que ha hecho también es contribuir con generar algunas acciones para modificar la normativa. Entonces, por ejemplo, una muy interesante ha sido la de introducir la Junta de Resolución de Disputas, que tengo entendido que ayer creo que lo han tocado. O sea, se está tratando de avanzar. Mi pregunta ¿es esto suficiente? ¿Qué queda por hacer? Dentro del OCE, creo que es muy importante tener cifras, contar con data, poder jalar la información de tal manera que puedas saber tales y cuáles árbitros cómo han fallado, qué árbitro está trabajando en este tema. El problema es que se afecta el principio de confidencialidad, de reserva, todo lo que regula el arbitraje. Pero es que estamos frente a una figura del arbitraje propiamente dicho, no sé. Para mí es importante, imprescindible, que se cuente con información de cómo se encuentra la ejecución contractual a nivel nacional. ¿Qué problemas existen? ¿Cuál es la respuesta de los árbitros? ¿Cuál es el impacto de esto en los bienes, servicios y obras que se realizan? Se necesita un
buscador en línea amigable que permita identificar esta situación. El tercer problema, el arbitraje siendo esencialmente voluntario. Es un acuerdo entre las partes. Al disponer su obligatoriedad, la voluntad de las entidades queda fuera. A más de 20 años que funciona el arbitraje en el Perú de manera obligatoria, ¿cómo ha venido funcionando? Ha sido una caja negra. Todos nos enteramos de esta desgracia del ex árbitro Horacio Canepa por la prensa. Eso, ¿cómo pasó? ¿No se dieron cuenta? ¿Nadie se podía dar cuenta? El señor se ha llevado, creo que $4 millones, ¿no? Le han depositado en cuentas. O sea, no se entiende. O sea, y no se sabe. Ojalá que sea el único. Pero, ¿quién ha investigado? ¿Quién ha hecho supervisión? ¿Cómo se está mirando esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Existe algún control de calidad por los laudos en el caso de los arbitrajes institucionales? Con mucha pena tengo que decir que de la Católica no lo tiene. Cuando a mí me invitaron para la Corte, lo primero que dije, ¿se está haciendo esto? Me dijeron no. Yo dije, ups, esto se tiene que hacer pronto. Y la Cámara de Comercio tampoco lo tiene. Y a mí alguna vez Alfredo Bullard me comentó que en el CIADI los árbitros daban su laudo, lo revisaban y te hacían recomendaciones. Y si tú no cumplías o no tomabas en cuenta las recomendaciones, no te vuelven a llamar. ¿Eso se hace acá? ¿Habría alguna forma de poder hacerlo? No creo. Entonces, ¿qué tipo de arbitraje estamos teniendo? ¿No debería poder recusar la entidad que designó a un árbitro por tales o cuales motivos para poder recusarlo? Tengo entendido que eso se ha discutido acá con el arbitraje, con la discusión de Ricardo León. No lo voy a repetir, pero es una discusión que tenemos también internamente en la Corte. ¿No sería mejor que cada entidad pública pueda decidir en cada caso o no de la conveniencia de recurrir al arbitraje? Como somos el único país en el mundo maravilloso que hemos designado el arbitraje como obligatorio, miremos qué pasa en otros países. En el caso colombiano, que han cogido un poquito del tema, ha sacado una directiva presidencial número 4 sobre políticas en materia arbitral el 18 de mayo del 2018, ahorita nomás. ¿Y qué cosa dicen? Ellos dicen, cada vez que una entidad decida suscribir una cláusula compromisora, deberá contar con una opinión favorable del jefe de asesoría jurídica y de los directores de la entidad para documentar la razón por cual se va a llevar el caso. Porque claro, la entidad tendría que evaluar y decir, en este caso vale la pena, por X, Y motivos. Lo mismo, bueno, tienen que hacer una presentación de los candidatos, se presentan, son una lista de 10 árbitros que se presentan con sus hojas de vida y esto los elige en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, o sea, tienen otra figura. La lista tiene que estar integrada por un mínimo de 10 candidatos y si se trata de un arbitraje internacional solo de 5. No se pueden aplicar las reglas del CIADI, habrá que preguntar por qué. Una de las cosas que me parecía lo más resaltante es que ninguna entidad u organismo de la rama ejecutiva de orden nacional podrá proponer ni nombrar como árbitro a un abogado que esté desempeñando en su momento su asignación como árbitro o secretario en más de 5 tribunales de arbitramiento. Es decir, cuota máxima 5 laudos por año. Porque no puede ser posible que hayan árbitros que tienen 30 laudos, 50 laudos. O sea, ¿en qué tiempo una persona le alcanza las horas del día para resolver? ¿O es que se ha convertido en una fábrica de laudos? Entonces, si es así, y estamos tergiversando la figura. O sea, creo que acá se tiene que revisar. Ese es un tema para evaluar. Y en el caso, por ejemplo, en el evento que la controversia que dio origen al proceso arbitral se derive de proyectos de infraestructura de transportes, o sea, los grandes procesos, ninguna entidad podrá proponer o nombrar como árbitro un abogado que se esté desempeñando al momento de su designación en más de 3 tribunales de arbitramiento en los que intervenga como parte una entidad pública objeto de esa ley. Entonces, en Colombia por lo menos han abierto, han avanzado, pero lo están acotando muchísimo. Entonces, bueno, yo les recomiendo, si las pueden buscar, está en la página web bueno, yo la encontré, ahorita no tengo la referencia,
pero vale la pena mirar, porque ¿qué es lo que nos pasa? Actualmente, esta es una caja negra. Tenemos que abrir la información. La gente, los estudiantes, los profesionales, los investigadores, debemos poder acceder a la información en línea para ver qué es lo que está pasando. Interesa saber, por ejemplo, si los laudos resueltos por, no sé, tales o cuales árbitros han tenido una línea permanente en el tiempo o han estado cambiando por mejor postor. O, por ejemplo, de frente a determinadas situaciones, cómo han estado resolviendo. Y se puede tomar como ejemplo. Ya cuando se plantea una situación similar, las partes pueden decir, mira cómo han resuelto ese proceso. Porque no puede ser que la entidad y el contratista van a ojos cerrados a decir, ¿ahora qué sale? No puede ser posible. O sea, creo que se tiene que establecer notas de predecibilidad. Y eso solo se va a garantizar si efectivamente difundimos la información del arbitraje y tenemos la información en línea para que cualquier persona a nivel nacional pueda buscarlo. Uno de los problemas finales que hemos identificado con este tema del OCE es el tema de que comentábamos al inicio, muchos de estos problemas de Lima anteriores se están trasladando a provincias. Entonces, creemos nosotros que si se puede tener información en línea, que las procuradurías públicas estén obligadas a reportar a un sistema también en donde se pueda acceder a la información, eso va a poder favorecer muchísimo la figura del arbitraje. Gracias. Muchas gracias, Ana Teresa. Nos quedamos entonces con que el rol que debería tener el OCE es el de brindarnos más cifras, data, control de calidad, acceso a la información. Continuando con el desarrollo de nuestro panel, les presento a Sandro Hernández Díez. Él es árbitro, docente de educación continua de la PUC y socio del estudio Reaño Vidal Hernández Abogados. Sandro nos va a hablar respecto a las opiniones consultivas del OCE y su relación con los arbitrajes del Estado. Para ello le formulo dos preguntas. ¿Se mantiene aún la naturaleza vinculante de las opiniones que emite el OCE? ¿Y cómo pueden afectar las opiniones que emite el OCE el desarrollo de un arbitraje? Sandro, tienes la palabra. Buenas noches a todos, gracias por su presencia en este último día de este evento que creo que ha sido de bastante provecho para todos nosotros, ¿no? Los asistentes y los que incluso que estamos sentados en esta mesa, poder escuchar y compartir con las personas que de repente no todos los días nos vemos, pero siempre estamos, ¿no?, en contacto de alguna manera, interesados en la investigación y en la docencia respecto a estos temas. En relación a las preguntas formuladas sobre las opiniones que emite el OCE, las opiniones vinculantes que emite el OCE, como ustedes saben, una de las funciones principales que tiene el OCE a través de la Dirección Técnica Normativa es precisamente la emisión de opiniones para efectos de absolver las consultas que formulan las entidades o los privados también respecto de la aplicación de la normativa, es decir, cuando se tiene alguna duda o existe algún tipo de vacío que requiera ser integrado, que probablemente en la práctica se puedan estar dando una serie de interpretaciones diversas respecto de algún aspecto de la norma, entonces existe la posibilidad de recurrir a la Dirección Técnica Normativa del OCE y solicitar, ¿no?, la emisión de una opinión para efectos de que pueda esclarecer cuál debe ser el criterio en todo caso que debe considerarse respecto a la norma, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, que esa atribución es una atribución normativa, es decir, la Ley de Contrataciones y también el Reglamento de Organización y Funciones del OCE le atribuye esa potestad a la Dirección Técnica Normativa. En relación a si estas opiniones que emite el OCE, ¿no?, respecto de la interpretación que debe hacerse de la norma, o cuál es la interpretación adecuada que debe hacerse a determinados aspectos de la norma, tienen naturaleza vinculante o no, digamos que antes estaba mucho más claro, ¿no? Con la 1017 se señalaba expresamente que las opiniones que emitía el OCE tenían una naturaleza vinculante. Y si nosotros analizamos la naturaleza de estas opiniones, ¿no?,
particularmente creo que esa naturaleza se mantiene. Claro, reconozco que hay una discusión al respecto, no hay una posición uniforme de que todavía se mantenga ese criterio de que las opiniones son 100% vinculantes. Y lo explico por qué. Con la 1017, efectivamente, se señalaba expresamente, hubo un reconocimiento expreso en el reglamento, en la norma, respecto de la naturaleza vinculante de las opiniones, cosa que no pasaba, por ejemplo, en la 26850 o en las normas precedentes. No había una disposición específica que señalara que las opiniones que emite el OCE tienen naturaleza vinculante. Con la 1017 sí pasó ello. Sin embargo, cuando se emite la 30225, ya no se hace una referencia expresa a la naturaleza vinculante de las opiniones. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, por el hecho que la norma no lo señale de manera expresa, ¿la naturaleza de las opiniones ha asumido otra característica o ha asumido una naturaleza jurídica diferente? ¿No? Eso es lo que habría que preguntarnos. ¿Y por qué es que han surgido estas discusiones? Las discusiones fundamentalmente en torno a este tema surgen porque en la nueva norma, en la norma vigente, lo que se señala o la referencia que se hace ahora es respecto de las disposiciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria. Cuando hablamos de un precedente, estamos hablando, digamos, de un acuerdo o una disposición que se ha emitido bajo determinados parámetros y que nace a partir de una secuencia sucesiva de actos o de hechos o de criterios que se han venido emitiendo, en este caso por el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Recordemos que ahora, para los que todavía no estamos tan atentos a las disposiciones normativas, ya salió el reglamento de la Ley del Sistema de Abastecimiento y por tanto el tema de la Ley de Contrataciones, que forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, ya tiene un órgano rector, que es la Dirección General de Abastecimiento, ¿correcto? Y que ya en fines de octubre va a entrar en vigencia y que tenemos que estar atentos también a ello. Entonces, cerramos el paréntesis. Lo que dice la norma actual, ¿no? De repente no lo recuerdo literalmente, pero es más o menos lo siguiente, ¿no? Se habla, ¿no? O se expresa o se refiere a los precedentes de observancia obligatoria y aquellas disposiciones que emite el órgano supervisor que también puedan constituir precedentes de observancia obligatoria, tienen que pasar por un procedimiento. Y ese procedimiento es que el órgano que emite las opiniones, que en este caso es la Dirección Técnica Normativa del OCE, que es la que digamos, de acuerdo al reglamento de organización y funciones de la entidad, es la que emite las opiniones, va a tener la potestad de considerarlo, elevar al Consejo Directivo del OCE estos precedentes para que eventualmente, de ser aprobado, se pueda emitir y señalar, por ejemplo, que determinado pronunciamiento o determinada resolución tiene una característica de precedente de observancia. ¿Y por qué hay que hacer esta distinción? Porque en el caso, por ejemplo, los pronunciamientos que emite la Dirección de Gestión de Riesgos, otra área del OCE, ¿no? Esos pronunciamientos se emiten sobre el desarrollo de procesos concretos, es decir, sobre problemática que surge dentro de la ejecución o el desarrollo de los procedimientos de selección, sobre casos concretos. Entonces, cuando hay una reiterancia, ¿no? de problemas que se van identificando en el desarrollo de los procedimientos de selección, la Dirección de Gestión de Riesgos puede asumir que asumir una posición definida respecto de estos problemas que de manera reiterada se van dando y puede proponer que efectivamente se establezca un precedente de observancia obligatoria, que para esos efectos tiene que pasar primeramente por la Dirección Técnica Normativa y luego ser elevado al Consejo Directivo, y una vez aprobado recién podrá considerarse y decirlo, señalarlo en el mismo pronunciamiento, la naturaleza de un precedente de observancia obligatoria para efectos de poder utilizarlo como criterio general. Lo mismo sucede con el Tribunal de Contrataciones. Todos sabemos que cuando las distintas salas del Tribunal de Contrataciones tienen, digamos, opiniones o criterios que no necesariamente coinciden, ¿no? Estas pueden juntarse en lo que se conoce como sala plena y emitir un acuerdo de sala plena, ¿no? Donde ya están conformados los 12 vocales que tenemos ahora de las 4 salas, y se van a poner de acuerdo respecto
digamos, de lo que está en discusión y asumir una posición que a partir de la emisión de ese acuerdo de sala plena va a ser de aplicación obligatoria. En el caso de las opiniones, tiene una naturaleza diferente, porque a diferencia de los pronunciamientos y a diferencia de lo que son los acuerdos de sala plena, estos se emiten respecto de casos concretos. En cambio, las opiniones se emiten de manera general, no están referidas a casos concretos, están referidas a cómo debe aplicarse la norma de manera general para todos. ¿Ok? Y es por eso que en su momento se le reconoció que tenían naturaleza vinculante, es decir, todos los actores en la contratación pública deben interpretar la norma de la misma manera, debe haber un criterio estándar. Y eso es lo que se busca con la emisión de una opinión por el órgano que es el órgano competente para ello. Entonces, si me preguntan a mí personalmente, no digo que no estoy cerrando la discusión, efectivamente hay quienes piensan que a partir de esas modificaciones y al no reconocerse expresamente de manera literal que las opiniones, o mejor dicho, al ya haberse eliminado de la norma esa disposición específica que decía que las opiniones tenían naturaleza vinculante, hay quienes opinan, ¿no es cierto, Roberto? Hay quienes opinan que no necesariamente mantiene ese carácter vinculante, pero que sí son guías que deben seguir los funcionarios. La pregunta es, si tenemos una opinión que nos dice, interpreta la norma en determinado aspecto y nosotros la interpretamos de una manera distinta, ¿qué les va a decir su OSI? ¿No? Su órgano de control institucional. Entonces, bueno, a quien quiera asumir el riesgo que lo asuma, ¿no? Y viendo un poco la naturaleza vinculante de estas opiniones con el ámbito del arbitraje, efectivamente, acá sí cabe hacer una distinción. Recordemos que el arbitraje, ¿no?, de manera excepcional se le ha otorgado a través de la Constitución jurisdicción y por lo tanto los árbitros son autónomos en sus decisiones, ¿correcto? Pero también se les ha establecido reglamentariamente, normativamente determinados parámetros para la decisión que van a tomar. Recordemos que los arbitrajes, en el caso de la contratación pública, son arbitrajes de derecho y por lo tanto tienen que estar fundamentados, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la normativa jurídica y en este caso específicamente en contratación pública tienen que estar estrictamente vinculados a la norma de contrataciones, ¿correcto? No, ya creo que ha quedado bastante claro que los árbitros, o por lo menos los arbitrajes en materia de contratación pública, no puede primar pues el Código Civil sobre la norma especial, que en este caso es la Ley de Contrataciones. Entonces, si tenemos obviamente una opinión emitida por el órgano competente que ha interpretado o ha dicho que los parámetros para interpretar la norma son tales o cuales y son de carácter general, no son específicos, entonces estos parámetros o estas opiniones deberían servir de guía también interpretativa para los tribunales arbitrales en caso parte de las pretensiones o parte de los elementos que tengan que dilucidar en el desarrollo de un arbitraje tengan que estar vinculados a tener que interpretar la norma de una o de otra manera. No estamos hablando de temas procedimentales porque también en un arbitraje podemos ver normas de distintas materias que regulan distintas materias, pero en aquello que pueda estar expresamente o directamente vinculado con el tema de llegar a interpretar alguna disposición de la norma, definitivamente, sin restarle la autonomía y la interpretación que puedan dar los árbitros, digamos que acá podría ser, le puedo dar cierta chance acá al doctor Reynoso de decir que sí, pues, ¿no? Nos pueden servir como guía, por lo menos debemos tenerlos en cuenta para efectos de interpretar o entender, darle una interpretación a lo que es el marco normativo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de lo que es la ley de contrataciones. Y claro, ello tiene un impacto importante porque, claro, hay quienes probablemente van a solicitar, ¿no?, exprofesamente la emisión de una opinión, y lo cual ha venido pasando, o sea, eso no es novedad para nadie, precisamente para poder ser utilizada muchas veces o en un proceso ante el Tribunal de Contrataciones o también en un proceso arbitral, ¿no? Muchos de los que están acá, que probablemente sean abogados litigantes o hayan participado en arbitrajes, saben que en los arbitrajes una cosa es plantear una posición con una interpretación que yo como abogado patrocinador pueda hacer, y otra cosa es que esa posición que yo tomo está respaldada por una opinión del OCE. Sabemos que nuestra posición va a mejorar, ¿no? Por lo menos porque si el árbitro en un momento tiene que interpretar o tiene una interpretación distinta, tendrá pues que fundamentar
de manera adecuada porque su decisión o su interpretación que hace la norma es contraria a la del órgano supervisor, que por norma además tiene esa potestad. Entonces, ese es un poco el impacto que tiene, por el tiempo ya no quería hablar un poco más, pero ya no puedo. Ese es el impacto de alguna manera que tiene pues estas opiniones, ¿no? Más allá de la discusión si son vinculantes o no son vinculantes, que pueda tener en el desarrollo de los arbitrajes, ¿no? Definitivamente un impacto importante lo tienen. Ahora, como les digo, como fue al inicio, eso no significa que ello va a implicar, digamos, una vulneración a la autonomía del arbitraje, ¿no? De los árbitros. Los árbitros en su momento, por la autonomía que tienen, tendrán que decidir, pues, de acuerdo a derecho, cuál es la mejor interpretación para poder llegar a una solución de su tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Sandro. El tiempo nos es cruel, así que debemos correr un poquito. Les presento a Roberto Reynoso Peña Herrera, quien es especialista legal en el proyecto especial de los Juegos Panamericanos 2019, árbitro y docente de educación continua PUC. Roberto nos va a hablar sobre los lineamientos para la elección de árbitros en las entidades. A efectos de su participación, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué debe buscar una entidad en un profesional para designarlo como árbitro? ¿Y es necesario que las entidades cuenten con lineamientos para la elección de estos? Tienes la palabra, Roberto. Muchas gracias, Salomé. Buenas noches a todos ustedes y gracias por la paciencia. Agradezco en primer lugar al Centro de Arbitraje por la invitación y además por la oportunidad de encontrarme con viejos, grandes amigos y grandes profesionales también. Así es. El tema que me toca es revisar un poco los lineamientos con lo que cuentan las entidades para elegir a los árbitros. Aparentemente no es un tema tan rico, pero tiene varios temas interesantes para analizar. Veamos primero qué nos dice nuestra ley de compras públicas y el reglamento al respecto, ¿de acuerdo? Vigente porque ya sabemos que ha experimentado una serie de cambios normativos demasiado, digamos, periódicos, demasiado en un corto tiempo, que afecta evidentemente el desarrollo de la materia, ¿no? Pero bueno, es por todos conocido además que el artículo 45 de la ley plantea una serie de requisitos que debe reunir un profesional para desempeñarse como árbitro. Cuando, por ejemplo, se trate del árbitro único o el presidente del tribunal, deberá ser abogado, como todos sabemos, pero además debe tener una, digamos, especialización acreditada. ¿En qué? En arbitraje, derecho administrativo y contratación pública. Un tema adicional que se plantea es que cuando este árbitro sea designado por el Estado, ya sea en arbitraje ad hoc o institucional, este árbitro debe estar obligatoriamente inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Y además se establece ya en el reglamento, artículo 231, cuáles son los impedimentos que tiene un profesional para desempeñarse como árbitro en la materia de la contratación pública. Es un poco el espectro y el tema normativo. Luego, hay que ver quién lo designa. Antes de la vigencia de la 3225, quien designaba prácticamente de manera general a los árbitros en cada entidad pública en estos litigios era básicamente el procurador público. Y se basaba para ello en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1068, que es la norma que regula el tema del sistema de defensa jurídica del Estado. Pero ya a raíz de la emisión de la 3225, ahí se hace un cambio radical. Se plantea que quien va a designar a los árbitros es el titular de la entidad. Función delegable y se delega regularmente al jefe de administración, secretario general, viceministros, jefe de asuntos jurídicos, etc. Es un poco el esquema. Ahora, hay un tema que sí quiero tocar adicionalmente, que es cómo se acredita la especialización en los temas de derecho administrativo, arbitraje y contratación pública. Regularmente, esta obligación de revisar esta información y además de que esté en el RNA y demás requisitos, es una obligación que tiene la entidad que lo designa, en primer lugar. Y en el caso de los centros de arbitraje, tiene también la obligación de revisar estos, digamos, requisitos o estos cartones para efectos de que ingrese a la nómina respectiva de arbitraje. Como con este marco, y creo que es evidente, la entidad cuenta con un amplio margen de discreción para decidir quién va a ser su árbitro en una disputa determinada.
Y acá sí cabe ir un poco a la pregunta que me plantea Salomé. Y esto es, ¿qué debe buscar una entidad para designar a un profesional como árbitro? ¿Es suficiente cumplir con los requisitos legales que les comenté hace un minuto? Creo que no. Igual va a ser el primer nivel de evaluación. Debo revisar el cumplimiento de estos requisitos. Entonces, la siguiente pregunta que creo debe hacerse dentro de una entidad es, ¿requiere un árbitro militante o un árbitro justo? Una decisión bastante importante. ¿El árbitro militante quién es? Es un profesional que se disfraza de árbitro, pero que realmente es un abogado de parte. Y que muy probablemente vaya a decidir a favor de la entidad que lo designa en ese escenario. Pero también en otro escenario, cuando lo designe un contratista, va a votar o va a decidir en favor del contratista. Eso revela una carencia de integridad en el árbitro, que es un poco lo que comentaba hace un minuto a Teresa también. Y esto es malo, ¿por qué? Porque desprestigia el arbitraje como medio de solución de controversias. Y esto a la larga afecta el mercado de compra pública en general. ¿Por qué? Porque si hay desconfianza en el mecanismo de solución de controversias, va a haber desconfianza en el régimen de compra pública en general. Y eso a la larga puede desincentivar la participación de buenos proveedores en el Estado, y que faltan, y muchos también. Pero acá viene otra pregunta adicionalmente. ¿Qué debo buscar para identificar a este árbitro justo e íntegro? Que es el camino que creo debe seguir la entidad. Y que los hay muchos además, como comentamos hace un rato con Ana Teresa también antes de entrar. Podría ser revisar pergaminos, títulos, certificados, pero ese tema nos va a dar básicamente información respecto a sus conocimientos de pronto, pero no respecto a su integridad y justicia, si cabe el término. Entonces, ¿qué otro criterio debería emplear para identificar este árbitro justo o íntegro? Creo que el criterio clave es la coherencia, y que va de la mano con lo que también comentó en su ponencia hace un minuto Ana Teresa. Coherencia en las decisiones que este árbitro haya adoptado al emitir sus laudos. Lo que implica evidentemente que aquellos que vayan a designar a los árbitros, en este caso las entidades públicas, tengan la posibilidad de analizar los laudos que haya emitido. Y no implica acá definir si es que el árbitro laudó o no a favor de la entidad. Lo que se pretende, lo que debería pretenderse, es si ha laudado con criterios similares en situaciones similares. Eso revela coherencia, y creo yo que ya revela, es un signo claro de integridad de este árbitro. Estemos o no de acuerdo, ojo, con lo que ella haya decidido. Otro criterio complementario es la experiencia. Experiencia en el ámbito arbitral, experiencia en la emisión de laudos, experiencia en el ámbito académico, pertenencia de pronto a centros de arbitraje. ¿Son criterios a analizar? Yo creo que sí. Y finalmente la especialidad en casos puntuales, cuando lo requiera. Si tengo un arbitraje de un tema de sector eléctrico, es razonable que se busque un profesional con experiencia o con especialidad en el tema eléctrico, por ejemplo. Esta coherencia y especialidad que esta coherencia y experiencia que debe ser determinada o evaluada por las entidades públicas para definir quién es el árbitro, debe ser evidentemente desarrollada por las entidades, las procuradurías y también, creo yo, por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Luego, pero la pregunta que viene después es cómo identifico esta coherencia y esta experiencia. Hay herramientas, y el OCE tiene herramientas para poder identificar este tema. Tenemos lo que es el récord arbitral, que revela qué laudos ha emitido un árbitro, habiendo sido miembro de un tribunal, como árbitro único, en un arbitraje ad hoc, institucional. Tenemos también el banco de laudos, que indica la información de los laudos evidentemente emitidos y tiene el archivo, pero además te indica de dónde proviene el antecedente, cuál es el procedimiento de selección, por ejemplo. Lo que sí es una tarea pendiente de Yemina, por ejemplo, es que estas herramientas sean más amistosas, sean más dinámicas, tengan criterios de búsqueda un poco más efectivos, tenga información actualizada. Y eso es importante,
Creo que es la herramienta más importante que tenemos para verificar esta coherencia y esta experiencia. Pero además las procuradurías también han hecho su parte y su trabajo, pero de manera aislada. Tienen data de información de los procesos arbitrales. No únicamente de quiénes son las partes, quiénes son los árbitros, quién lo designó. También algunas de ellas definen qué decisiones han emitido. Esta información debería ser actualizada, replicada a nivel procuradurías y también, ¿por qué no?, a nivel del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Con estos elementos, creo yo, teniendo las herramientas que tiene el OCE, digamos un poquito repotenciadas, la data que manejen las procuradurías y las entidades públicas, y información complementaria que se requiera por cada caso particular, me parece que son herramientas y elementos que nos permite garantizar, identificar la coherencia, la experiencia de los árbitros, que creo que son los criterios que deben guiar a las entidades públicas para definir quién va a ser el profesional o los profesionales que van a definir el conflicto en materia de contratación pública. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, Roberto. Nos quedamos entonces con 3 palabras: coherencia, experiencia y especialidad. Ahora toca el turno de Derek Latorre Bosa, quien es socio del estudio Juárez Ospinal Latorre. Él va a tratar el tema efectos del arbitraje en los procedimientos administrativos ante el Tribunal de Contrataciones. Para ello va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué efectos puede generar el arbitraje en los procedimientos administrativos a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado? ¿Y cuáles son las semejanzas y diferencias entre la jurisdicción arbitral y la jurisdicción así llamada administrativa del OCE? Muchas gracias, Salomé. Muy buenas noches con todos y gracias por la invitación para participar en este importante evento. Un gusto también coincidir con personas amigas, conocer a Gemina en este caso, realmente un gusto. Bueno, me asignaron un tema que es casi metafísico, pero he intentado abordarlo desde una perspectiva más bien práctica, ¿no? Esta es la crónica, y no por gusto señalo diabólica, de la evolución normativa de la normativa de contrataciones del Estado desde 1980 hasta la fecha, ¿no? Casi 40 años. Y la verdad es que es una cosa complicadísima y que genera mayores obstáculos para el desarrollo de una contratación pública, de los procesos de contratación, y también como parte de la gestión de los medios de solución de controversias. Y a manera que va evolucionando la norma, especialmente desde el año 1998, en que se tuvo una norma probablemente bastante, digamos, sencilla, hoy tenemos una norma nuevamente muy abigarrada y que recuerda o empieza a recordar a las normas anteriores, a la 26.850, ¿no? Tenemos normas que parecen más bien ahora que buscan regular un procedimiento sancionador en la contratación pública antes que un proceso de contratación que busque lograr un eficiente procedimiento de contratación, un eficiente uso de estos recursos públicos. A partir de esta evolución normativa, bueno, ahí ha habido algún error, he tratado de destacar algunos de los puntos más relevantes de la evolución, tanto para el arbitraje como para el Tribunal de Contrataciones del Estado. Con la Ley 26.850 se introdujo el arbitraje en los contratos del Estado, pero específicamente para el caso de contratos derivados de licitaciones públicas y concursos públicos. Es decir, se mantuvo el esquema anterior para los procesos o los contratos más pequeños. Se mantuvo todavía inicialmente el principio de confidencialidad y esto evolucionó poco a poco a lo que ha ido ganando en el espacio del arbitraje el principio de transparencia. En cuanto a materias arbitrables, se permitía todavía el arbitraje, o no se tenía muy claro el tema del arbitraje en adicionales de obra, enriquecimiento sin causa. Esa misma norma, por su parte, en el caso del Tribunal de Contrataciones del Estado, establecía que el Tribunal de Contrataciones era un órgano jurisdiccional del CONSUCODE en esa época, ¿no? Y este conocía los recursos de revisión, toda vez que las apelaciones las conocía la propia entidad.
Luego entra en vigencia como marco normativo grande el decreto legislativo 1017, que regula ya de manera más sencilla, digamos, el arbitraje o conciliación. Empiezan a regularse a nivel de ley los plazos de caducidad, que empezaron a generar algunos problemas. Se establece esta norma de la especialización de árbitros, ¿no? Buscando que los árbitros sean especialistas realmente. Y ya se regula la publicidad de los laudos a través del SEACE. Y en el caso del Tribunal de Contrataciones, esta misma norma ya deja de llamar órgano jurisdiccional al Tribunal de Contrataciones, lo denomina como órgano resolutivo del OCE. Se reducen los recursos, los procedimientos administrativos a la interposición de un solo recurso, el recurso de apelación, que puede ser ante el tribunal en el caso de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas públicas, y ante la propia entidad en el caso de adjudicaciones directas selectivas y menores cuantías. Se previó también en esa norma que el tribunal podía sancionar a los árbitros, ya con la modificación de la ley 29.873. Cosa curiosa, los árbitros tienen un reconocimiento como jurisdicción independiente y un órgano administrativo tenía potestad de sancionar a estos árbitros. Creo que no se generaron sanciones de este tipo, pero ya generaba algún problema, al menos de criterio jerárquico, por llamarlo de algún modo. Ana Teresa se ha referido al caso colombiano, que es súper interesante. En el caso de Colombia, por ejemplo, se establece más bien una suerte de Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente para árbitros. Entonces, probablemente podría ser esa la vía. La ley 30.225 ha tenido un récord de cambios. Establece como medios de solución de controversias la conciliación, el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas. Establece como prioridad el arbitraje institucional, siempre remarcando la necesidad de que las instituciones arbitrales estén acreditadas por el OCE. Empieza a crecer el capítulo de impedimentos para ser árbitros. Ahora, tengan cuidado porque los árbitros no pueden estar inscritos o no pueden estar registrados en el registro de deudores de reparaciones civiles. No pueden ser árbitros aquellas personas que estén registradas en el registro de deudores alimentarios, entre otros impedimentos. Alguna de las personas que se vincula con el arbitraje ha hecho una búsqueda en estos registros para saber si sus árbitros o los árbitros están o no en estos registros. Lo dudo. Entonces se empieza a burocratizar mucho más el arbitraje y no creo que sea la solución. Recuerdo mucho un intelectual norteamericano que decía que la gran diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados era simplemente el sistema legislativo. Decía, mientras los países desarrollados tienen leyes flexibles de aplicación rígida, los países subdesarrollados tienen leyes rígidas de aplicación flexible, ¿no? Y eso muchas veces parece ser cierto en nuestro caso. Se estableció en esa misma norma el registro de árbitros y secretarios. El decreto legislativo hace un cambio rotundo porque establece el arbitraje institucional como regla y solamente deja como supuesto excepcional el caso de los arbitrajes ad hoc. Luego hay una nueva y la última modificatoria con el decreto legislativo 1444 que establece el arbitraje nuevamente ad hoc o institucional. En este caso ya se establece la notificación exclusiva por el SEACE, lo que me parece súper importante, y se empieza a trabajar y a desarrollar todo un capítulo de infracciones y sanciones para árbitros. En su caso, el Tribunal de Contrataciones, acá la ley 30.225 estableció la resolución de apelaciones, la aplicación de sanciones y multas. Interesante lo de las multas, también estas multas se van a aplicar a entidades, y el criterio de suspensión del procedimiento sancionador con el acta de instalación para los casos en que se tengan que evaluar infracciones relacionadas con resolución de contrato, nulidad o vicios ocultos. Entonces,
vemos que estos dos terrenos que a veces se miran con mucho prejuicio mutuamente, la jurisdicción arbitral y la jurisdicción administrativa, tienen regulaciones específicas, ¿no? El arbitraje está reconocido constitucionalmente como una jurisdicción independiente y el marco de controversias que pueden resolverse en el arbitraje está en la normativa. Por su parte, el Tribunal de Contrataciones establece pues, que es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura del OCE y cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Resuelve controversias entre entidades, participantes y postores durante los procedimientos de selección, aplica sanciones, incluidas las multas, a proveedores, participantes, postores, contratistas, residentes y supervisores, además de las multas a las entidades. Entonces hay una relación muy tirante y habría que ver cuáles son realmente las principales características, virtudes de una y otra, ¿no? En el arbitraje se habla mucho de celeridad, de especialidad, de flexibilidad, de confidencialidad, de previsibilidad. En el caso del Tribunal de Contrataciones del Estado se habla también de celeridad, de especialidad, desde fuera se cuestiona mucho la rigidez, pero se destaca también la publicidad, la previsibilidad. En cada uno de estos casos yo quisiera más bien dejarlo como interrogantes, ¿no? ¿El arbitraje es necesariamente célere? ¿Cuánto tiempo podría durar un arbitraje para que podamos aceptar que el arbitraje es célere? ¿Podemos pensar en arbitrajes de 2 meses para decir este sí es un arbitraje célere? ¿O cuál es el tiempo que razonablemente podría durar un arbitraje? ¿Cómo logramos que los árbitros que conozcan arbitrajes en contratación pública sean realmente especialistas, más allá de los cartones, ¿no? Este señor no ha visto en su vida un contrato público, pero tiene los cartones de especialista en contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo. ¿Cómo logramos que la especialidad sea real más que formal? La flexibilidad, ¿cuáles son los límites de esta flexibilidad? La confidencialidad, ¿seguimos creyendo en la necesidad de una confidencialidad en un arbitraje en derecho público? Esto ya se ha superado largamente, me parece, pero creo que todavía falta trabajar este tema de la transparencia. Y la previsibilidad. ¿Cómo logramos previsibilidad en un ámbito como el arbitraje en el que no hay jurisprudencia vinculante? Y en el caso del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? O sea, ¿la celeridad es real en el tribunal? Se trata de celeridad, el reducir cada día, o las modificatorias en el campo de los procedimientos de selección es reducir y reducir plazos. ¿Es esa la solución para los procedimientos de selección? La especialidad, ¿no? Tengo grandes amigos y considero que son personas y profesionales de mucho nivel los que ahora están en el Tribunal de Contrataciones, pero ¿no haría falta también que probablemente se incorporen profesionales no abogados? La rigidez. Tenemos que resolver siempre con tanto apego casi dogmático a la normativa. La publicidad es muy importante, pero más allá de la publicidad, ¿cómo logramos que los operadores conozcan estos criterios de decisión? Y la previsibilidad también, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre las 4 salas que resuelven en materia de arbitraje? Y ya para terminar, porque ya estoy excediendo el tiempo, quería simplemente plantearles, en base a esta relación tirante, un caso concreto a partir de un hecho real que muestra las diferencias de enfoques de un órgano administrativo y un tribunal arbitral. Una entidad pública suscribe un contrato con una empresa XX, Sociedad Anónima Perú. Esta empresa estaba conformada como accionistas por la empresa XX Francia con un 99% de acciones y una empresa Y Perú con 1% de acciones. Al momento de presentarse en el procedimiento de selección, esta empresa XX Perú presentó contratos que le pertenecían a su propietaria, a la empresa XX Francia.
y los presenta abiertamente, no simula, no muestra que estos contratos le pertenezcan a ella, sino los pone para que los evalúen. El comité evalúa la propuesta de esta empresa, valida los contratos que le pertenecen a la matriz y le otorga la buena pro. Está desarrollándose el contrato muy bien y el órgano de control interno pone en evidencia que esos contratos que se validaron para darle el puntaje a la empresa XX Perú no le pertenecían a ella, sino le pertenecían a una empresa XX Francia. Entonces, la entidad declara de oficio la nulidad del contrato por vulneración del principio de presunción de veracidad en la modalidad de presentación de información inexacta. Esto termina en un arbitraje porque el contratista cuestiona la nulidad de oficio, pero también termina en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y el Tribunal de Contrataciones del Estado considera que en efecto se ha presentado, el hecho de que haya presentado contratos que no le pertenecen a ella, sino a su matriz, y a pesar de que no escondió, no disimuló, no hizo nada por debajo de la mesa, sino que los puso simplemente, el tribunal considera que se ha presentado, se ha verificado el supuesto de presentación de información inexacta, porque se trata de una suerte de falseamiento de la realidad y sanciona con inhabilitación temporal a esta empresa. El tribunal arbitral, por su parte, emite un laudo que declara nula la nulidad de oficio del contrato. ¿Por qué? Porque dice que no se ha presentado el supuesto de presunción de afectación, de vulneración del principio de presunción de veracidad, porque lo que fue es un error del comité de selección al haber validado documentación que no era idónea para acreditar experiencia del postor. Pero esto no se subsume en el supuesto de presentación de información inexacta, ¿no? Es presentación de información no idónea. Por tanto, dice, los contratos de la matriz no son idóneos para otorgarle puntaje a la subsidiaria, pero no hubo falseamiento. ¿Cómo logramos decisiones más cercanas, menos contraproducentes una frente a la otra, entre un órgano administrativo que se supone tiene la especialidad en contratación pública y un tribunal arbitral que también se supone tiene la especialidad en contratación pública? Muchas gracias. Gracias, Derek. Por último, presento a Yemina Arce Azabache, directora de arbitraje administrativo del OCE, quien nos va a hablar sobre la visión de la SNA y su futuro. Tienes la palabra, Yemina. Muy buenas noches, pido disculpas un poco con la voz, el clima no ayuda mucho. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, Silvia, y siempre es un placer venir a esta casa de estudios. La verdad es hablar después de estos distinguidos doctores es una tarea difícil, me toca la parte complicada, pero estamos aquí tanto ustedes como nosotros, porque creemos que el arbitraje es un mecanismo propicio de solución de controversias y que a la vez creemos en el arbitraje en la contratación pública. Para nosotros es común que los contratos que se celebre con el Estado vayan a arbitraje, pero en muchísimos países es totalmente extraño. Entonces, creo que debemos aprovechar esta ventaja para poder ser un referente importante. Y en eso trabajamos en el OCE. Me toca abordar el tema del SNA, OCE y su futuro. De por sí el título nos hace replantearnos y enfocarnos en dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Es una pregunta interesante si hacemos un autoanálisis de cómo hemos ido trabajando en arbitraje en materia de contratación pública. Debemos comenzar con decir que la contratación pública subyace el interés público y el uso de sus recursos.
Ello justifica, en la medida que la contratación pública, a diferencia de la contratación privada, es un asunto de todos. Y por lo tanto, a todos nos interesa saber cómo se resuelven los conflictos derivados de estos contratos que celebra el Estado, en que los recursos públicos y el interés público están en medio. Respecto a la transparencia y publicidad, disponiendo la publicidad en los laudos una vez terminadas las actuaciones. Al día de hoy, es innegable decir que el arbitraje es una señal de confianza que propicia la inversión privada, ya que el Estado dice que no va a recurrir a su poder judicial, sino que conciliará o arbitrará con agentes privados en iguales condiciones. Esta disposición se ha mantenido en el tiempo hasta nuestros días y es la fórmula elegida por el Gobierno y los sucesivos transparentados en las leyes que regulan al respecto. Sin embargo, uno de los problemas que ha enfrentado el arbitraje en contratación pública es el que se ha tildado de ser un sistema procontratista, que el Estado siempre pierde los arbitrajes en los que ha sido demandado. Asimismo, se ha ido contaminando con la corrupción practicada por algunos malos árbitros y unas malas partes también. Esto ha motivado que desde el año 2008, el arbitraje en contratación pública, como bien dice Derek, ha sido un poco draconiana, un poco maquiavélica, ya que ha ido sufriendo diversos cambios y modificaciones legislativas. Ahora tenemos como parte de los cambios una etapa incluso previa, que es la Junta de Resolución de Disputas, como un medio pre-arbitral de solución de controversias derivadas de determinados contratos de obra. Tenemos también un nuevo Registro Nacional de Árbitros, entre otros. Es cierto que, como toda obra humana, el arbitraje es perfectible, particularmente el arbitraje en materia de contratación pública, que presenta un componente innegable de interés público, y creemos que en este es el sentido en que deben caminarse todas las reformas, es decir, buscar la máxima satisfacción del interés público inherente mediante un sistema eficiente de gestión por resultados. Es por ello que el OCE se encuentra comprometido en poder brindar nuevas iniciativas de cambio reales que sean útiles. Dentro de la Dirección de Arbitraje, como SNA, tenemos muchos retos: la gestión de procesos arbitrales, los análisis de laudos, la administración de banco de laudos y coadyuvar a la regulación de la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, estamos preparando cambios sustanciales que permitirán dinamizar el sistema o el SNA-OCE, por lo cual estamos trabajando en varios cambios. 1, cambios normativos esenciales. 2, cambios tecnológicos, cambios logísticos, y proponer la innovación como herramienta que coadyuve a la modernización en todas las etapas de manera transversal. ¿Y para qué? Para generar mayor celeridad, modernización, transparencia, satisfacción plena al ciudadano, porque brindamos un servicio y es lo que no debemos olvidarnos. Antes que me pongan tarjeta roja, así que voy a tratar de ser más sucinta. En los cambios normativos estamos trabajando el nuevo reglamento del SNA-OCE, el cual debe estar a la vanguardia. No podemos estar alejados de lo que va avanzando en la Latinoamérica y en la región en mejorar nuestros servicios arbitrales. Este reglamento lo que busca es regular de manera moderna el SNA-OCE, brindando seguridad jurídica, predictibilidad bajo la lógica de brindar el mejor servicio subsidiario, plasmar en la realidad procesos arbitrales más céleres y eficientes a los arbitrajes de menor cuantía. En los cambios tecnológicos,
estamos apostando por el mayor uso de herramientas tecnológicas que fomente las notificaciones y comunicaciones electrónicas de ida y vuelta, agilizando así la tramitación. Estamos promoviendo la elaboración de audiencias únicas que abarquen la mayor cantidad de actuaciones procesales, como también las audiencias virtuales que ya lo tienen otras instituciones. Al día de hoy, la tecnología ayuda a lograr una conexión más real que simula la interacción natural humana. Es por ello que estamos convencidos que ya sea para la producción de información rutinaria o información especializada, es necesario contar con sistemas inteligentes. Además, la práctica internacional nos está dando indicios de la creciente necesidad de este tema. Por otro lado, estamos en un proyecto de modernización del tarifario de honorarios y gastos arbitrales, que permite a las partes realizar un análisis económico previo sobre el costo del proceso respecto a los beneficios que pretende obtener. Al día de hoy tenemos un nuevo código de ética. Justamente hablando con la doctora Revilla, coincidimos que es importante poder tener ya el órgano colegiado que debe instalarse. Y esto va a ser una herramienta, un colegiado importante para justamente poder sobrellevar estos problemas que has venido decantando de una coyuntura difícil en materia arbitral. Estamos trabajando en un registro de árbitros idóneo que sea como referente. Además, no puedo dejar de mencionar los servicios arbitrales como la designación residual de árbitros, las resoluciones, las recusaciones, entre otros. También serán ejes primordiales para el mejor cumplimiento de nuestras labores. Consideramos que todas estas características y proyectos influirán notoriamente a la imparcialidad de nuestras actuaciones como SNA. El SNA-OCE y el OCE en general está potenciando en paralelo medios de solución de controversias como la Junta de Resolución de Disputas que coadyuve al arbitraje. Como SNA estamos enfocados al apoyo de intermediación en la relación principal entre las partes y los árbitros. Finalmente, ¿dónde vamos como SNA? Y nos parece importante mencionarlo, a fortalecer y enfocarnos al rol subsidiario del Estado, que además está en nuestra Constitución. El Estado debe actuar en donde no actúa el privado de manera eficiente. Y eso está establecido en el SNA actualmente, en dedicarnos a supervisar con eficiencia y por otro lado a actuar donde el privado no actúe de manera suficiente. Los dejo con algunas líneas que estamos convencidos que así es nuestra labor como gestor público. Los cargos públicos son prestados y son magníficas oportunidades para dar y dejar lo mejor de nosotros en esta honesta convicción de servir a los demás. Gracias. Gracias, Yemina. Nos has dejado una visión bastante clara y un futuro bastante prometedor del SNA. Agradezco a todos los miembros del panel por sus valiosos aportes y al público presente por habernos escuchado. Gracias.